Vamos a la carta de los Efesios, capítulo 1, capítulo 2, versículos 5 y 6. Carta de los Efesios, capítulo 2, versículo del 5 y el 6. Dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y la palabra está hablando que juntamente con Cristo nos hizo resucitar y que estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Y esta palabra decimos, pero todavía estamos aquí en la tierra, ¿cierto? Y nos olvidamos de lo que dicen los versículos, que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, que somos peregrinos y que nuestra nación está en los cielos, que somos nuevas criaturas. Y por lo general hablamos de que el Señor Jesucristo resucitó, pero hoy la palabra quiere decirnos si realmente nosotros hemos resucitado con Cristo Jesús, porque nos agrada escuchar lo que hizo el Señor Jesucristo, pero Él vino a hacer una obra y Dios nos quiere hablar y que cada uno se responda en el día de hoy si lo que hizo el Señor Jesucristo hace más de 2000 años ha causado un efecto en nuestras vidas, porque ese fue el propósito. Es muy bonito recordar y de pronto sentirnos el dolor y todo lo que pasó allí, y la alegría y el gozo de ver que el Señor Jesucristo no quedó muerto, sino que resucitó, pero también la palabra debe ser: yo he resucitado con Cristo Jesús. No hemos muerto, pero lo que dice la palabra es que cuando yo recibo a Cristo Jesús y cuando soy bautizado y me llevan a las aguas y me sumergen en el agua, dice que muero y resucito para una vida nueva. Teniendo estas preguntas, quiero que vamos a la carta de Tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y tiene ahí un título que dice: ejemplo de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros
ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia, Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a introducirnos en este texto, pero antes quiero comentar que esta es una iglesia ejemplar. Usted lee la carta y esta iglesia, estas personas, cuando Pablo, que se dice que estuvo entre 3 semanas y 6 meses con ellos predicándole, estos hombres aprovecharon la palabra de Dios y fueron transformados y cambiados en una gran manera, y es expresada en esta carta. Y Pablo solamente estuvo predicándoles y enseñándoles entre 3 semanas y 6 meses. Todavía no se han puesto de acuerdo, pero ese es el tiempo que se estipula que Pablo estuvo discipulándolos. Y voy a leer varios versículos para ir exponiéndolos. En el versículo 1 dice así: Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vemos a Pablo saludando a la iglesia de los tesalonicenses, pero también utiliza unas palabras que por lo general las utiliza en las demás cartas. Esas palabras son la segunda parte del versículo que dice: gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas palabras las encontramos en la primera carta de Corintios, al inicio, en la segunda carta de los Corintios, en Efesios, en Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses, la encontramos en Filipenses, en primera carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, y la encontramos en la carta de Tito. Y es que Pablo no quiere perder tiempo cuando inicia a escribir una carta. Cuando nosotros vamos a leer la palabra y vamos a estudiarla, es necesario que cada palabrita, cada coma, cada punto sea importante para nosotros. Y aquí en estas palabras, que Pablo las utiliza en casi todas las cartas, podemos deducir, porque dice allí, de Dios nuestro Padre. Inmediatamente Pablo comienza a escribir la carta y nos quiere llegar a la mente que nosotros pensemos quién es nuestro Padre. Y cuando nosotros leemos allí, debemos de recordar que nuestro Padre es el Dios Todopoderoso, que Él todo lo puede, que Él fue el creador del universo, que Él fue el creador de la tierra, que Él fue el que nos dio vida, que Él pensó en nosotros antes de la fundación de la tierra. Él ya estaba pensando en nosotros y nos amaba antes de la creación de la tierra. Que nuestro Padre planificó la venida del Señor Jesucristo para que viniera y muriera en la cruz, por el amor que Él nos tenía a cada uno de nosotros. Pero también encontramos y dice, y del Señor Jesucristo. Cuando nosotros escuchamos esta palabra del Señor Jesucristo, debemos de recordar que Él fue el que vino a la tierra, se hizo hombre, nos predicó la palabra de Dios, nos mostró su camino, tomó nuestro lugar en la cruz y clavó allí nuestros pecados, nos hizo limpios. Y Él se hizo pecado, nos justificó, nos limpió
y nos hizo hijos de Dios. Allí Pablo inmediatamente comienza la carta, comienza a decir todas esas cosas en medio de la palabra. Y nosotros hoy estamos recordando toda la obra que hizo el Señor Jesucristo, pero también aquí Pablo nos está recordando quiénes somos nosotros. Nos está recordando que somos hijos de Dios, que si somos hijos de Dios es porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Eso es bueno tenerlo presente, y vamos a ver las cualidades de un cristiano el día de hoy. ¿Qué identifica a un cristiano? ¿Cuáles son los primeros pasos que da el cristiano para poder decir: he resucitado juntamente con Cristo y estoy en victoria con Él juntamente? Y sigue diciendo en el versículo 2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a centrarnos sobre todo en este versículo 3, y voy a volver a leer parte de este versículo. Dice: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primero vamos a mirar la parte 1 que dice la obra de fe. Yo quiero felicitar a todos los que estamos acá, porque hemos mostrado la fortaleza de la fe que Dios nos ha dado. Hemos pasado ya un año de la pandemia, y ese año de pandemia ha derrotado a muchas personas que creían que eran cristianas. Muchas personas están todavía allí pensando, están tratando de tomar fuerzas para venir a unirse a la iglesia. Aquí estuvimos un grupo, apenas se pudo iniciar, volver a predicar y volver a abrir los grupos bíblicos. Nos levantamos a pesar de los temores, porque no es lo mismo que estamos pensando en este momento que lo que estábamos pensando el momento cuando se abrió la iglesia. En este momento ya nos hemos acostumbrado, pero cuando nos dieron la oportunidad de volver a salir a la calle y de volver a abrir la iglesia, eran otros pensamientos, otras cosas que habían en nuestro corazón. Y una de las cosas que nos llenó de alegría es que cuando abrimos los devocionales, los que estaban fuertes en fe, llegamos y llenamos este lugar, porque nuestra fe nos impulsaba a venir al encuentro de nuestro Dios y de poder abrir nuevamente la iglesia y reunirnos. Y estuvimos aquí fortalecidos, bendecidos, y en muchos momentos no alcanzó la capacidad del templo para la cantidad de personas que venían, mientras otros estaban todavía pensando si venían o no venían. Inclusive hay muchos que todavía están en ese proceso. Pero ahí vemos que la fe que el Señor nos dio era fuerte, era genuina. Y es que nosotros hemos entendido, como dice en Primera de Tesalonicenses 1:3,
que es la que acabamos de leer, pero en la primera de Tesalonicenses 1:8, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, dice así: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Más adelante nosotros leímos que ellos, cuando Pablo les predicó, estaban en tribulación, y a pesar de esa tribulación tuvieron la fuerza de mantenerse en esa fe fuerte en Cristo Jesús. Y esa fe les predicó a otras personas. Cuando nosotros pasó la pandemia y nos reunimos el grupo de personas, inmediatamente dijimos: vamos a restaurar a la iglesia. Y comenzamos el proceso a llamar a las personas que prestaban las casas. Unos iban al grupo bíblico, otros se hizo virtualmente, pero estuvimos allí creyendo en el Señor, porque dice la palabra que sin fe no podemos agradar a Dios. Y es que la fe tiene que mostrar sus obras, como dice Santiago en el capítulo 2, versículo 15. No es decir, yo creo en Cristo Jesús, pero me quedo escondido porque si salgo el coronavirus me va a matar. Si yo tengo fe en Cristo es porque sé que Él tiene un día específico para mí, y ese día que me va a llamar, ese es el día que ya Él sabía. Antes de que yo naciera, Él sabía qué día era que Él me iba a llamar. Y vencimos el temor y fuimos y cumplimos la obra de fe de restaurar la iglesia, de hacer el trabajo. Y no ha sido fácil, ha sido complicado. Yo he estado en un grupo bíblico donde el grupo bíblico es a las 7:30, y como viene esta presión, no solamente el temor al coronavirus, sino también la presión económica, las relaciones de la familia han sido estremecidas. Hay familias que están al borde de la separación. Y me dijeron allí cuando llegué al grupo bíblico: es que no han llegado y están llegando tarde. Yo dije: no importa, pero es que van a llegar después de las 8. Dije: no importa que lleguen después de las 8. Llegaron a las 8:10, pero el grupo se hizo y se realizó. Y yo sé que a todos los líderes han estado batallando allí. Esas son obras de fe. Creerle al Señor Jesucristo, que nos ha llamado a una obra maravillosa, a una esperanza grandiosa, gloriosa. Y le creemos a Él. Y creemos que esa esperanza que nos ha dado no solamente es para nosotros, sino para todas las personas que creen en Cristo Jesús. Y colocamos nuestra vida para hacer la obra de Dios, porque creemos y sabemos quién es nuestro Dios y que nuestra vida depende de Él. Pero también dice la palabra, allí dice la palabra: y de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y del trabajo de vuestro amor. Está hablando que el cristiano tiene que tener un trabajo de amor. Primero mostramos la fe, ¿cierto? Si nosotros, de lo que Dios nos está predicando el día de hoy, y hemos visto que hemos estado fortalecidos,
y que por fe, cuando el pastor Satirio nos llamó y dijo vamos a encuestar, creímos en la palabra, creímos en Dios y salimos venciendo. Muchas personas vencieron el temor, muchas inquietudes, pensando que iban a ser rechazados, pudieron levantarse y fuimos e hicimos las encuestas. Yo quisiera mirar cuántas personas de las que están aquí estuvieron en las encuestas, cuántas personas ya habían hecho encuestas. 2 personas. 2 personas habían hecho encuestas, las demás no habían hecho encuestas. Y no es fácil ir a tocar una puerta. ¿Qué nos motivó? La fe. Y mire lo que en el versículo 5, lo que dice Pablo referente a la fe. Dice, pues de ir a tocar y predicar la palabra, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí está mezclado las dos, la obra de la fe y el trabajo de amor. Porque Pablo dice, nosotros fuimos a ellos, como nosotros hicimos ahorita con las encuestas. La iglesia nos preparó, predicaban la palabra, nos fortalecieron para que nosotros fuéramos. Y en este versículo dice que no solamente fuimos con palabra, hemos estudiado la palabra, se nos leyó la palabra en los devocionales. Allá el pastor José Satirio Santos, en este lugar, estuvimos en la madrugada escuchando la palabra y estuvimos enfocados, fortaleciéndonos en la palabra. Pero no solamente fuimos con palabra, sino también con poder. Estamos empoderados en el Espíritu Santo. Sabíamos que no podíamos ir con nuestras fuerzas, sino era con las fuerzas de nuestro Dios. Íbamos empoderados. Pero aquí Pablo también está diciendo que en el Espíritu Santo, empoderados con fuerza, con poder y con el Espíritu Santo, fuimos a tocar la puerta como lo hizo Pablo en aquella época. Y en plena certidumbre. Esta palabra plena certidumbre quiere decir que en lo que nosotros creemos de Cristo Jesús, lo creemos plenamente. No hay dudas que Él murió y resucitó, y que ha venido a cambiar y a transformar la vida de todo ser humano. Eso nosotros lo creemos. Y por eso fuimos y predicamos la palabra. Y al final de ese versículo dice, y fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Nosotros no fuimos porque nos obligaron. Nosotros no fuimos allí queriendo hacer un intercambio con el Señor. Voy, pero tú me bendices. Ni por obligación. Fuimos, tomamos fuerzas, nos capacitamos, nos preparamos y fuimos por amor a esas almas. Hemos aprendido a amar a las otras personas. Nos duele lo que está sucediendo. Y es que uno sale por las calles de Cúcuta y uno siente el dolor. Siente uno tristeza de lo que está sucediendo, no solamente en nuestra sociedad, aquí en Cúcuta, sino lo que está sucediendo a la población venezolana. Y sobre todo no es en la parte económica, sino en la parte espiritual y emocional de lo que está sucediendo en ellos.
Han perdido la esperanza, han perdido el amor. Van ahí, yo a veces he viajado, en estos días viajé para Santander y veía unos venezolanos que iban y otros que regresaban. Y eso que nosotros lo que vimos o lo que el pastor sintió, dijo, la sociedad está perdiendo el rumbo. Y nosotros como iglesia que somos sal y luz de este mundo, tenemos que ir a mostrar el camino a la sociedad. Y lo hicimos por amor, como lo hizo Pablo. Si usted fue a hacer las encuestas por amor, por fe, usted puede decir, hay muestras que he resucitado juntamente con Cristo Jesús. Y si vamos a profundizar un poco en el trabajo movido por el amor. Y dice así en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 11. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 11. Y dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Cuando yo leía en Tesalonicenses y nos dice vuestro Padre, y yo hablaba y dice y vuestro Señor Jesucristo, y hablábamos que el Señor Jesucristo murió en la cruz, nos limpió, nos justificó, nos redimió y nos hizo hijos de Dios. En estas palabras quiere decir que nosotros pertenecemos a la familia de nuestro Dios Padre. ¿Pertenecemos a quién? O sea que mi hermana Amparo es mi hermana. Dios Padre es el Padre de mi hermana Amparo y es mi Padre. Y nosotros somos hermanos. Igual que con la hermana Rosmira, la hermana Socorro o Michelle. Pero nosotros no lo hemos entendido. Decimos que somos hermanos en muchas ocasiones. Pero a veces no hay el amor suficiente como si fuéramos realmente hermanos. Yo conozco una familia donde son 3 hermanos, pero uno tiene problemas no nació normal, y este muchacho ha venido creciendo, fue el mayor, el primero que tuvieron esta familia tuvo los problemas. Y los que no han tenido un muchacho especial, no se sabe qué tan difícil es tener un hijo especial. Si usted, un hijo normal, presenta a veces dificultades, un hijo que tenga especial tiene 10, 15 veces más.
su rebeldía, pues no entiende muchas cosas, a veces hace las pataletas más terribles. Después llega la adolescencia, tiempo de efervescencia y calor. Muestran todo allí, no saben, no hacen cosas en cualquier sitio, en cualquier lugar. Se deprimen, dificultoso. Y los otros dos hermanos es un varón y una hermana. Y ellos han aprendido a amar a su hermano a pesar de todo lo que hace. Cuando de pronto están almorzando, tiraba el plato de la comida. Cuando de pronto, cuando menos pensaba, salía desnudo de su cuarto. A veces los empujaba, los golpeaba, lo amaban. Cuando se quería rebelar, se quería bajar del carro, tirarse del carro, lo amaban. Estaban atentos para abrirle la puerta, para consentirlo, para ayudarlo. Porque eran ¿qué? Hermanos. Porque pertenecían a una misma familia. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Y en este versículo nos dice que el amor viene de Dios. Y a pesar de que la familia que yo estoy hablando no son cristianos, aman a su hermano. Cuando el amor de Dios llegó a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra ser y nos inundó de su amor, porque dice la palabra que el Señor nos inunda con su amor cuando nos conoce. O sea, es como si yo estuviera parado aquí y me llegara un baldado súper gigante y me cubriera, me inunda de amor. O sea, el amor que yo siento en este instante viene de parte de Dios. Y ese amor me hizo vencer el odio, la amargura, la envidia, los celos, me quitó la contienda, el chisme, la envidia, el egoísmo, me quitó sentirme más fuerte que el otro, sentirme que tengo más conocimiento que el otro, sentirme que tienen que servirme a mí. No, ya Dios me cambió todas esas cosas y ahora pertenezco a la familia de Dios. Y ese amor vino y hizo una obra en mi corazón. Y ese amor ha venido y ha tocado y ha venido haciendo una obra en cada uno de nosotros. Y se tiene que ver reflejada. Y dice que cuando esa obra que hace el amor, de transformarme, de quitarme todas estas cosas para poder yo amarme y amar a los demás y poder dar ejemplo a los demás, es porque yo he nacido de nuevo. Y he nacido de Dios. Porque si en esta familia que no son cristianos pueden mostrar ese amor a su hermano, y el otro va a decir, no, pero es que es el hermano, pero es que a nosotros ya Dios nos dijo, ustedes son mis hijos y el que está frente tuyo es tu hermano. Y dice que al que ama a su hermano como debe de ser, realmente conoce a Dios. Porque es que cuando yo miro a Oscar, yo tengo que saber que Cristo Jesús murió por él, por el amor que él le tenía. Lo limpió, lo levantó. Y si Dios lo amó a él, yo no lo puedo rechazar, imposible. Si el Dios Todopoderoso lo ama, ¿yo por qué no lo puedo amar? ¿Por qué no puedo entender que de pronto yo me encuentro con alguien en la calle y es hermano y de pronto va con sus problemas, con sus dificultades y de pronto no me vio? Y entonces yo voy a sentirme rechazado y voy a sentir como con rabia con él, que por qué no. Hay que entender al hermano. No puedo tener envidia sobre mi hermano. No puedo tener celos sobre mi hermano.
Qué bonito fue cuando salimos estos 4 días. Salíamos unidos como el cuerpo de Cristo Jesús, con un mismo propósito, por un mismo propósito de fe y de amor. Y el propósito era llevar la luz de Cristo Jesús. Ahí se vio el amor. Esos son momentos especiales y de victoria. Momentos donde esta semana podemos decir, realmente hemos resucitado de nuevo juntamente con Cristo Jesús. Vamos a también en la primera carta de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo del 18 ya le digo, ya. Voy a leer desde el capítulo 3, versículo 14 al 18, y dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hemos resucitado de nuevo. Primera de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, disculpen. Versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Este versículo nos está diciendo que a medida que yo voy siendo cristiano y va pasando el tiempo, no me puedo quedar como inicié. Tiene que haber un cambio, porque que dice aquí la palabra de Dios que la fe va creciendo juntamente con el amor. Y cuando habla del amor, aquí lo estamos enfocando a los hermanos, pero cuando habla del amor es el amor hacia Dios, que Dios fue el que nos dio primeramente amor, pero ese amor que Dios me dio tiene que también verse reflejado hacia Dios, verse reflejado en lo que Él nos da y verse reflejado hacia mí mismo, porque yo voy a aprender a amarme y saber que soy valioso, que soy un hijo de Dios, que soy un príncipe de Dios, que todas las bendiciones están para mí y que Dios trae bendición en abundancia. Tengo que tener seguridad y dominio propio porque Dios me ha dado esto. Pero también el amor debe de crecer hacia los demás. Pero dice aquí el versículo que debe de crecer tanto la fe como el amor. Pero muchas veces uno ve que llegamos a la iglesia, nos enamoramos de Dios, el amor crece y vemos la iglesia y llegamos y miramos a todos los hermanos como santos. Esa es la primera impresión que uno llega a la iglesia, uno mira a los hermanos con ese respeto y uno los mira especiales y allá, como en un altar. Pero pasan los días y a veces comienza a trabajar nuevamente la carne y comenzamos a verle el defecto.
Comenzamos a mirar lo que dice, lo que no dice, cómo se viste, cómo no se viste, lo que hace, lo que no hace. Y comienza a crecer en nosotros de pronto la envidia, los celos. Y comienza allí a dificultar la vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mire lo que me llama la atención aquí cuando Pablo dice: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, esta iglesia lo hacía, pero él sigue: continúen, porque van por el buen camino. Que cuando nosotros nos reunimos es para animarnos, para edificarnos. A pesar de lo que esté sucediendo, que de nuestra boca siempre salga palabra de ánimo. Y que la palabra que salga de nuestro corazón no sea de mi sabiduría, de mi conocimiento, sino que esa palabra salga de Dios, de la palabra de Dios, para poder edificar a mi hermano, para poder ayudar a que se levante y siga adelante. Porque es mi hermano. Y mire lo que dice en el versículo 14 al 18 del mismo capítulo 5 de Tesalonicenses. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Dice: alentáis a los de poco ánimo. Estamos para alentarnos. Pero no está diciendo que nosotros reprendamos al que tiene poco ánimo. No, que lo alentemos, no que lo reprenda. No que en vez de que necesite un abrazo, yo llegue con el garrote y... No. Dice: alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Esa es la obra de amor. Ahora vamos a la otra parte que dice: y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Colosenses, capítulo 1, del 4 al 5. Capítulo 1, del 4 al 5. Dice así: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Voy a volverlo a leer porque estos dos versículos son supremamente importantes para nosotros como cristianos. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza del cristiano es poder llegar a la presencia de Dios. Cuando esa esperanza está en mi corazón y en mi mente,
a diario, mi fe crece. Mi fe me impulsa a predicar la palabra de Dios. Esa fe me hace que yo haga obras como la que hicimos de ir a predicar la palabra de Dios, de evangelizar. Porque yo sé para dónde voy cuando me toca que partir de aquí, de esta tierra. Sé para dónde voy y no hay temor en mi corazón, hay gozo. Porque hemos leído la palabra y sabemos que somos peregrinos de esta tierra. No estoy de acuerdo como a mí me evangelizaron. A mí primero me hablaron de las añadiduras y después me tocó a mí investigar sobre que yo era salvo y que esta era mi esperanza. Me hablaron que si llegaba a los pies de Cristo, carro y beca y bendiciones llegarían a mi vida. Pero al leer este texto me hace entender que mi fe crece porque yo tengo pleno conocimiento para dónde voy. No de lo que Dios me puede dar, sino a qué familia pertenezco. Y cuando parta voy hacia mi Dios Todopoderoso. Y si ahora el Señor Jesucristo está sentado a la diestra y dice, me está diciendo, tranquilo que tú estás conmigo en este momento, en ese momento que yo parta hacia mi Dios, yo voy a estar allí presente. Y dice la palabra que los sufrimientos que a veces padecemos aquí en la tierra serán cosas pocas de lo maravilloso que vamos a estar allí en el reino de los cielos. A veces no pensamos en eso. A veces venimos a la iglesia llorando por el televisor, por el carro, por tantas cosas, y nos olvidamos de lo grandioso, de lo glorioso que es estar en el reino de los cielos. Y aquí estos versículos está diciendo, cuando yo entiendo eso, la fe crece, el amor crece, y soy un verdadero cristiano. En esto es que nosotros debemos de enfocar en nuestra esperanza. Una de las cosas que hablaba yo con la hermana Belén era que ella me decía que ella estaba asombrada porque cuando se le preguntaba a las personas decía, ¿usted le tiene miedo a morir en la cuesta? Era una de esas preguntas y decía, yo no tengo miedo. Si esto dice la persona que no tiene un conocimiento de la palabra de Dios, nosotros no tenemos miedo sino gozo y alegría, porque eso mismo lo decía Pablo. Por mí, dice Pablo en su palabra, por mí quisiera estar ya delante de la presencia de Dios, pero por ustedes me quedo, porque Pablo ya se sentía que ya había ganado la corona y decía, lo que yo he logrado, yo quiero que ustedes los alcancen, y por eso voy y hago obras de fe y les predico con palabra, con poder, con el Espíritu Santo y lleno de amor. Y se movía y les predicaba porque decía, no me puedo quedar yo con este gozo, con esta alegría, con este tesoro, con esta esperanza que Dios me dé de estar delante de la presencia de Dios y saber que hay gente perdiéndose. No es posible que nosotros aquí, es cierto que necesitamos, es cierto que tenemos deseos, es cierto que queremos prosperar y bendecir, pero nuestro primer deseo nuestro pensamiento es buscar el reino de los cielos. Se irá el miedo, se irá la angustia, se irá el desespero, se irá los celos, se irá todo eso cuando yo estoy enfocado en esa esperanza. Mire lo que
En primera de Tesalonicenses, ahorita vamos nuevamente a Tesalonicenses. Capítulo 1, nuevamente vamos al capítulo 1, versículo 10 y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros cuando partamos hacia nuestro Dios, vamos a ser juzgados. Pero ese juicio es de exaltación. Dios nos va a exaltar. Va a mirar qué es lo que hicimos, cómo era nuestra fe, si una fe muerta o una fe con obras. Si el amor era hacia las cosas que Dios nos amaba o hacia el amor de la obra de Dios. Y cuando estemos allá, se supone que los que vamos a estar en el reino de los cielos es porque hemos entendido la palabra. Nuestra fe ha producido obras y nuestro amor ha sido hacia las cosas de Dios. Vamos a ser exaltados. Aquí en el versículo, aquí uno de los versículos, que no quiero de pronto adelantarme, dice Pablo que la esperanza de él también es poder llegar a la presencia de Dios y decir: mira, Señor, a estos yo les prediqué, a estos yo les evangelicé, y a estos llegaron a la familia de Dios porque yo entendí tu palabra. O sea, Pablo siempre tiene presente, es cuando va a estar a la presencia de Dios. Ese es el objetivo de Pablo, ese es el objetivo de todos los apóstoles. Usted en el Nuevo Testamento, ese es lo que nos habla el Nuevo Testamento. Nos muestra el camino hacia la salvación. No nos enredemos en las cosas del mundo. Cuando mi pensamiento está en la prosperidad, en la bendición, en lo que Dios me da, en las añadiduras, entre los hermanos crece la envidia, entre los hermanos crece las disputas, todas estas cosas. Olvidémonos de eso. Creámosles al Señor. Mire lo que dice en Hebreos. Capítulo 6, para terminar. Hebreos capítulo 6 del 18 al 20. Vamos a escuchar bien. Vamos a estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Hebreos capítulo 6 del 18 al 20. Y dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta el dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Voy a volverlo a leer. Para que por dos cosas inmutables, o sea, son cosas que no cambian. Para Dios eso no cambia. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos, para tomarnos, para no soltarnos, para estar ahí como pegados, como fundidos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza puesta en nosotros? Cristo Jesús, que resucitó. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Cristo Jesús es nuestra ancla.
Usted ha visto esos barcos o esas películas en que los barcos, así sean grandes, cuando se forman las tormentas, eso llega y los lleva para allá y coge y los lleva, y eso, por dicho eso, si no tienen el ancla, el barco se hunde. Pero nosotros tenemos el ancla que es Cristo Jesús, que no nos deja que seamos como las olas. Estamos firmes en Cristo Jesús. Cuando creemos en Él y caminamos según lo que Él dice, vamos hacia la esperanza que es la salvación. No miramos a izquierda, no miramos a la derecha, porque nos podemos distraer. Queremos poder llegar a la presencia de Dios y decir, como Cristo Jesús fue victorioso, nosotros también en Cristo Jesús somos victoriosos y estamos delante de tu presencia y te presentamos nuestras obras de fe y te presentamos en nuestro trabajo en el amor por nuestra esperanza de fe. Oh Padre maravilloso.